Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el senador Alejandro Tello Cristerna. Él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Gracias, senador Tello, por estar con nosotros. No, hombre, Bertalicia, muchísimas gracias. Alejandro, si nos pudieras decir en qué está trabajando la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, obviamente en temas de ciencia y tecnología, pero ¿cuáles son exactamente las líneas de acción en este momento? ¿En qué estamos trabajando? Bueno, yo quisiera empezar con lo inmediato. El día de hoy fue un día importante porque quedó autorizada en Comisiones Unidas de Educación, Segunda de Estudios Constitucionales y de Ciencia y Tecnología lo que es el acceso abierto. Un tema que en muchas partes del mundo ya está legislado, pero que en nuestro país aún no, y es algo sencillo de entender. El día de hoy las investigaciones especializadas se hacen o publican solamente en eso, en revistas especializadas de difícil acceso. Lo que estamos buscando con esta iniciativa que se ha autorizado es la democratización del conocimiento. ¿Y en qué consiste ello? En que todas las personas puedan acceder mediante un repositorio, esto es, toda investigación, todo desarrollo que se hace, que se plasme, se suba a una plataforma y de ahí, pues obviamente con las tecnologías, con las redes, hoy la población va a tener acceso a ellas. Hoy un estudiante no puede tener acceso a una revista especializada, para empezar porque no está suscrito, porque es costoso. A partir del acceso abierto, todo investigación que se haga con recursos públicos o que se utilice infraestructura pública, se subirá al acceso abierto, se subirá a esos repositorios y formará parte de ese acceso abierto en donde todos podemos, como su nombre lo dice, acceder. ¿Y cómo llegaron a ese dictamen? Tengo entendido que se unieron pues varias de las comisiones y también trabajaron junto con el CONACYT, pero ¿cómo se llegó a ello? Bueno, ¿cómo se llegó? Fue una iniciativa que se presentó el año pasado, a principios del año pasado, después fue retirada por la proponente para hacer los ajustes y las consultas necesarias. No fue una iniciativa unilateral, sino que se hicieron foros de discusión, se consultó universidades, se consultó a especialistas, se estuvo también trabajando en base a experiencias en otros lados y bueno, se fue a final de cuentas afinando un producto legislativo que fue el que el día de hoy se autorizó, porque a final de cuentas lo que se está buscando es legislar cosas que sirvan al usuario final, que sirvan a la población, no que vayan a generar un problema o que vayan a provocar que el investigador trate ya de no publicar o de no hacer su conocimiento hacia la gente, abrirlo hacia la ciudadanía. Vaya, se fueron cuidando muchas facetas, fueron un trabajo constante sobre todo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y hoy se hizo en Comisiones Unidas, porque bueno, se modifica la Ley de Ciencia y Tecnología, se modifica la Ley General de Educación, pero también se modifica la Ley Orgánica del CONACYT. Entonces, por eso el día de hoy trabajamos en Comisiones Unidas. ¿Qué sigue? Sigue presentarla al Pleno del Senado, su aprobación, y una vez que este quede, viajará a la Cámara de Diputados para el mismo proceso. ¿Hubo inercias que vencer? ¿Hubo investigadores o investigadoras que se opusieran a compartir el conocimiento? ¿O es porque antes no existía, porque no se había explorado esta vía para compartir el conocimiento? Quizá en un principio pudo haber cierta oposición, cierto rechazo. Sin embargo, cuando se fue conociendo el texto de la misma, cuando se fue presentando los beneficios que se trae no solo a la población, sino al propio investigador, cuando se planteó en términos
no de una obligación, pero sí de una posibilidad, y hoy se discutía ahí en comisiones, donde hoy se está dejando abierto, de que tengas la posibilidad de subir tu información a ese repositorio, no se te está obligando, pero la propia inercia va a llevar a todos los investigadores a hacerlo. En ese sentido, aún son libres, es decir, los investigadores y las investigadoras que lo quieran hacer lo harán, ¿no es una imposición? Efectivamente, no es una imposición, sin embargo la inercia, el día a día, los va a ir llevando a hacerlo. De no hacerlo se van a ir quedando obsoletos, se van a quedar fuera. Alejandro, ¿qué tanto nos hace falta este tipo de iniciativas, este tipo de dictámenes y que luego se conviertan en ley o si no en un tipo de la manera en que se pueda democratizar o socializar el conocimiento para que justamente la gente esté más cerca de la ciencia, la tecnología y la innovación, la entienda y la exija? ¿Qué tanto nos hace falta? Yo creo que era muy necesario. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Si hay algunos que podían tener el acceso, por contar con los recursos, por tener la posibilidad, y otros no, desde ahí ya existía una injusticia, una desigualdad. Lo que estamos buscando con lo hoy aprobado, es de que todos puedan acceder, que se democratice, que se abra, que realmente en esa plataforma todos puedan consultarla, y eso a la vez nos va a elevar el nivel de conocimiento de la población, porque bueno, cada vez podremos tener acceso a cosas que el día de ayer no podíamos, tendremos la posibilidad de estudiarlas, de accesar a ellas, y eso obviamente nos va a ir elevando como nación. En los temas de la Comisión de Ciencia, Tecnología, ¿cuáles son después las cosas en las que se va a seguir trabajando? Por ejemplo, si van a trabajar en algunas leyes secundarias, ¿cuáles exactamente los trabajos que quedan pendientes por ahora? Estamos viviendo un momento coyuntural en este país. El periodo de sesiones pasado fue muy importante en México, es histórico, fue histórico, porque se hicieron reformas constitucionales que por décadas se habían estado esperando. Y quiero hacer mención a una reforma en telecomunicaciones, una reforma política, una reforma energética que tanta controversia generó. Sin embargo, lo que pasó fue la reforma constitucional a nuestra Carta Magna. ¿Qué sigue? Siguen las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, y ahí precisamente es donde en temas, y voy al tema energético por ejemplo, ahí es donde tendremos que participar. Hoy los temas de energías, que no es un tema petrolero, sino de energías, se están abriendo a la población, se están abriendo a la competencia, y obviamente México no solamente debe abrirse como un productor de petróleo, sino realmente puede explotar energías alternativas, energías verdes, puede explotar desde estos temas de la innovación, apoyos para investigadores, para innovadores. Vaya, creo que va a llegar un momento en que nos debemos de insertar en esa nueva realidad, en esa nueva economía que va a generar esta reforma. Me voy a la reforma en telecomunicaciones, en donde igualmente se dieron los pasos constitucionalmente, pero vienen las reformas secundarias, reglamentarias, y donde también tendremos que ver en qué términos temas científicos y tecnológicos deben de ir especificados. En ese sentido, en la parte justamente de innovación, ¿qué es innovación para ti y cómo se ve la innovación desde el Senado de la República? Es algo nuevo, hacer las cosas quizá diferentes a como se han venido haciendo, hacerlas más eficientes. Se ha hablado mucho, es más, en nuestro país se ha generado ya una dependencia, una secretaría de donde se apoya a los innovadores. Sobre todo lo escuchamos mucho en temas económicos, en que las personas generen su propia empresa, que innoven, que creen, y creo que es importante hacerlo en México y vincularlo, porque hoy, y lo platicamos hace unos momentos tú y yo, hoy tenemos un estudiante universitario que tiene la teoría, pero a veces no puede ponerlo en práctica, no la puede vincular, no puede innovar, sus conocimientos no los puede llevar a un producto terminado o a un servicio. Creo que es esa vinculación en hacer algo nuevo.
en un país y en un mundo globalizado y que va avanzando todos los días. Como ejemplo, tenemos la telefonía celular, donde pues un teléfono queda obsoleto al paso de meses y está innovando, se está mejorando cada día. Y bueno, como lo hemos visto, México todavía no es un país considerado para innovar. De alguna forma hemos descuidado como nación esa parte de la innovación. Creo que es un tema de raíz, de fondo, porque teníamos problemas desde la estructura en la educación. Una de las reformas fundamentales, todas son importantes, pero quizá esta es la más importante que se dio en este país, es la reforma educativa. Tenemos que generar los cimientos desde la educación básica. Hace algunos meses nosotros proponíamos que desde una educación temprana se diera la difusión, se diera la posibilidad de acceder los niños a temas de ciencia y tecnología, porque hoy quizás se ven lejanos, se ven complicados, de difícil acceso, y no debe ser así. No es así que cuando a un niño le damos la posibilidad de estarle picando a una computadora rápidamente y mucho más fácil que a un adulto le encuentran cómo es su manejo, se deben de familiarizar. Por eso sí tenemos un problema como país, pero yo creo que lo debemos de ir abatiendo, pero partiendo de la educación temprana, educación media superior. No va a ser de un día para otro, pero yo estoy seguro que en algunas décadas México estará en una situación mucho mejor, mucho más alta en estos temas que como está el día de hoy. Y en ese sentido, ¿qué hacer? ¿Cómo crear una política pública para todo el país? El país es muy diverso. Tú mismo eres de Zacatecas. En Zacatecas hay un clima, hay una agricultura, hay una producción muy diferente a lo que se vive aquí en la Ciudad de México. ¿Qué decir del sur del país, el noroeste? En fin, todo el mundo vive a su ritmo. ¿Qué hacer para tener innovación dependiendo de dónde se esté? ¿Qué hacer? Es una muy buena pregunta y yo me la he hecho muchas veces encabezando los esfuerzos del Senado en Ciencia y Tecnología. No puede uno legislar como país, porque a final de cuentas lo que aquí se genera, el producto legislativo que se hace en un Congreso, afecta o beneficia a todo un país. No puedes estar a ideas, no puedes estar a ocurrencias, sino que debe de existir una política global y esa es la que se está buscando tener, esa es la que el presidente Enrique Peña Nieto está tratando de impulsar. Creo que el propio CONACYT está siendo parte de un reacomodo, de una nueva visión. No todo es un tema presupuestal, sino de formas, de fondo. Creo que hay mucho que trabajar y también lo decíamos hace un momento, ver exactamente, y lo tomo como un ejemplo, y no que esté mal o bien, sino cómo funciona el Sistema Nacional de Investigadores, cómo funcionan los fondos sectoriales, cómo está la red en el país, bajo qué reglas los centros públicos de investigación funcionan. Creo que tenemos que, a final de cuentas, homologarnos, seguir una misma línea si queremos realmente trascender como nación. De lo contrario, tú bien lo dijiste, pues obviamente habrá estados que ya existen, como el Estado de México, como Jalisco, como Nuevo León, que tienen un avance mucho más grande por sus condiciones, por las posibilidades de inversión que tienen, a estados mucho más pequeños como el mío, como Zacatecas, en donde realmente pues tus necesidades apremiantes son otras y los temas de ciencia y tecnología se dejan a un segundo término. ¿Y hay que hacer? ¿Reformar el Sistema Nacional de Investigadores, que por cierto está por cumplir 30 años, o reformar los apoyos a cada estado a través de los fondos mixtos, estos que se pone una parte el gobierno y otra parte el estado, o las políticas diferenciadas que está llevando a cabo el CONACYT? ¿Qué hacer para que la innovación permee en todas partes? Sería irresponsable que yo te dijera en este momento, tiene que ser esto, tajantemente. Creo que el propio CONACYT al día de hoy está autocalificándose, está teniendo una autocrítica de hacia dónde debe de corregir su camino. Esa es nuestra parte donde debemos de involucrarnos. Cuando esa corrección o ese viraje en sus políticas se tengan que manifestar en temas de leyes, de normas, bueno, pues será nuestro papel adecuarlas a esa nueva realidad. Yo sí veo que poco a poco se está buscando condiciones distintas, lento, pero se está dando las cosas en una transición
no se dan tan fácil como se quisiera. A veces yo escucho comentarios que la Ley Federal del Trabajo, que la Ley de Educación o que la reforma energética no ha rendido frutos. No puede ser de un día para otro. Es más, quizá no lo veamos en este gobierno, en este sexenio. Sin embargo, en muchos de estos temas se está teniendo una visión a más largo plazo, una visión realmente de generar las condiciones de país. Y sí, definitivamente tenemos que innovar dentro de la propia ciencia y tecnología. O sea que la innovación es de los que innovan. Exactamente. Y en ese sentido también hablábamos hace un momento de los empresarios, de lo que tienen, el papel tan importante en la innovación que en México podrían tener y deben de tener los empresarios. Por ejemplo, la manera en cómo innovan en sus procesos, si compran tecnología mexicana, si solo compran tecnología extranjera. ¿Hay que hacer exactamente con el sector empresarial? Vincularnos. Definitivamente las empresas en México, hay empresas muy innovadoras, en México hay talentos, hay cerebros realmente destacados. Sin embargo, y se ha dicho mucho, no existe esa vinculación real entre, primero, la academia y la empresa, entre la academia y la industria, entre la investigación y entre la puesta en práctica de esa investigación. Creo que ese es un tema vinculatorio, definitivamente, y también ellos se tienen que sentir y ser parte de los esfuerzos que este país está haciendo o tratando de hacer en desarrollos en temas científicos y tecnológicos, pero creo que al día de hoy no tienen los incentivos suficientes. Es uno de los temas que quizá en la agenda pronto se estén proponiendo. Hubo una reforma hacendaria hace algunos meses, hace algunos días el propio secretario del presidente le decían a la nación, no va a haber nuevos impuestos, no va a haber nuevos gravámenes. No estamos buscando eso, no estamos buscando nuevos impuestos. Lo que sí estamos buscando es cómo motivar a ese industrial, a ese empresario, a invertir en sus desarrollos, a generar desarrollos locales, a generar realmente aquí en México y no traer del extranjero sus maquinarias o sus necesidades para trabajar, y creo que eso nos va a ir ayudando como país para ir creciendo. Yo te ponía un ejemplo muy sencillo de un trabajo que se estaba haciendo en estos momentos en la comisión con el tema de minas. Hoy en México la minería resurge principalmente por empresas extranjeras, canadienses, la mayoría de ellos, pero que a final de cuentas su infraestructura y maquinaria viene principalmente del extranjero. Y aquí a final de cuentas como país pues te queda la mano de obra, pero no va más allá de los beneficios que pudiéramos obtener. Creo que hay mucho que explotar, y lo pongo como un simple ejemplo, y de cómo lograr vincularlos para poder trascender. O sea que tú crees que sí podríamos llegar a producir maquinaria especial para la minería aquí en México y no estarla importando. Sí, como se hizo en temas petroleros con el Instituto Mexicano del Petróleo durante muchos años, era un referente a nivel mundial. Se generaron en determinado momento desarrollos que funcionaban o se vendían a otros países también que explotan petróleo, entonces no veo por qué no se pudiera dar. Creo que existen las condiciones y hay las capacidades en este país. Por otra parte, Alejandro, ya estamos en el mes de marzo y estamos muy cerquita de que se cumpla un aniversario más del Día Internacional de la Mujer. Tú escribiste justamente un artículo hace unos días acerca del papel de la mujer. ¿Qué nos dices acerca de esto? Fue una pregunta expresa de un amigo reportero y tenía mucha razón. Me decía que si yo sentía que en nuestro país no existía el mismo apoyo para una mujer que para un hombre en temas, obviamente, de mi Comisión de Ciencia y Tecnología. Y mi respuesta fue sí. Creo que no existe esa equidad al día de hoy, pero no nada más en temas de ciencia y tecnología. En todos los temas, México, nuestra idiosincrasia y nuestras raíces nos hace un país machista, y hemos tenido que, como mujeres o como hombres, ir abatiendo y ir trabajando en contra de eso. Prueba de ello es que hace algunas semanas, con la reforma política, se estipuló ya la equidad, ya no de querer, como una obligación, la equidad en las candidaturas para mujeres y para hombres. Entonces,
Igualmente, en temas de ciencia y tecnología, creo que tenemos que ir buscando esa igualdad que se va dando, que va lento, que hay en determinado momento un poco de resistencia, pero creo que ustedes las mujeres han avanzado mucho y definitivamente es nuestra función generar las mejores condiciones para que esa equidad se dé. Me llama la atención y en colación a eso, el día de ayer, una convocatoria que lanzó el CONACYT para madres solteras. Lo que está buscando en ello es que toda aquella joven principalmente o cualquier mujer que por alguna razón sea madre soltera o esté en ese estatus pueda terminar sus estudios, pueda terminar de prepararse, pueda tener obviamente las mismas condiciones para afrontar un mundo laboral complicado, pero vaya, tener las herramientas mínimas para poder hacerlo. Bueno, entonces sí tú crees que en el corto plazo, bueno, no tan corto porque este es un problema ancestral, es un problema histórico, pero tú crees que sí podría haber, en la medida de lo posible, perspectiva de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, y no solo aquí, también en otros ámbitos? Yo soy convencido que sí se ha avanzado mucho, cada día la mujer se va empoderando más en este país y creo que es positivo. A final de cuentas somos iguales, en ocasiones la mujer, y lo digo en temas políticos y por conocimiento o experiencia propia, es más confiable, es menos corruptible, es realmente más sensible y responsable, no que sea irresponsable. Entonces creo que sí es lento el proceso, como tú bien lo dijiste, por cuestiones ideológicas, por cuestiones culturales, pero yo soy un convencido que en pocos años realmente se va a vivir esa equidad. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, para lo que queda de este sexenio, ¿cómo ves todavía la inserción de México en la sociedad del conocimiento? ¿Se ve todavía muy lenta? Sí se ve lenta porque hay la voluntad del presidente, de los actores, y si hablo del presidente es por la cuestión presupuestal primero. Hay la voluntad de irle inyectando, de ir inyectando recursos, ir generando condiciones. Sin embargo, también somos un país con un cúmulo de necesidades muy grandes, con una pobreza y pobreza extrema latente muy grande, que qué más quisiéramos, y a veces nos comparamos con países de primer mundo como Alemania, como Inglaterra, pero ellos tienen otras condiciones en sus sociedades. Hoy nuestro país se enfrenta a condiciones difíciles en temas de seguridad, en temas económicos, pero el presidente y los actores políticos, nosotros desde el Congreso, estamos haciendo ese esfuerzo y sí, definitivamente los temas de investigación, los temas de ciencia, no deben de dejarse al margen. Creo que ese ha sido el problema de muchos años. Creo que esa va a ser la plataforma para poder salir adelante en ese rezago que traemos en otros conceptos. Entonces, definitivamente, sí tenemos que generar esa conciencia, no nada más desde un gobierno federal o desde un Congreso, sino bajarlo a gobiernos locales, a gobiernos municipales, donde muchas veces estos temas se ven totalmente ajenos. A mí me corresponde dar el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de limpia o el servicio de bacheo, pero si ellos como responsables, como ejecutivos, se involucran en temas de desarrollos, buscan nuevas maneras de innovar, estoy seguro que van a encontrar soluciones a esas problemáticas. Y una última pregunta más. En lo que también queda del sexenio, bueno, se ha hablado, hay muchas voces, hay muchas declaraciones, sobre todo del presidente de la República, en donde se ha asegurado que el sector de ciencia va a tener el 1% del Producto Interno Bruto. ¿Esto va a ser en este sexenio hasta el que sigue? Hay voces que también afirman que esto no se va a dar si no se lleva a cabo un proceso de innovación interesante para México, que solo se logrará este 1% con la innovación y la inversión de las empresas, y esto se ve difícil. ¿Tú qué nos dices? Bueno, se dice en determinadas voces que no va a ser posible por los montos que esto representa, porque estamos prácticamente a la mitad del camino con 1.5 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es un referente. El 1% es un referente, está en ley, y no me preocuparía tanto el llegar o no llegar a ese 1%, sino realmente los recursos
que vamos a estar muy cerca. Yo tengo fe en que sí estaremos muy cerca o quizá lo logremos, pero sobre todo que esos recursos se apliquen adecuadamente, que la política sea la correcta para llevar a buen fin a este país en ese contexto y sacarlo de una problemática fuerte que tiene. Definitivamente, pues ahora sí que habrá que esperar. Ha ido creciendo, se ha visto la muestra, realmente la voluntad, y bueno, puede ser que sea mediante incentivos a la iniciativa privada donde podamos, como en muchos otros países, complementar ese monto o esa aportación. ¿Algo más? No, hombre, agradecerte la posibilidad de estar hoy con ustedes nuevamente. Pues muchas gracias, senador Alejandro Tello, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.